El teléfono sonaba, un chillido agudo que cortaba el silencio de la casa vacía. Era ella. Lo sabía sin mirar. Mi mano tembló al descolgar. Apoyé la frente en la pared del pasillo. La pintura estaba fría, un ancla inútil en un mundo que se había desprendido de sus cimientos. La imagen de su coche entrando en el aparcamiento de aquel hotel de carretera seguía proyectándose en mi mente, una y otra vez. La forma en que él le abrió la puerta. La forma en que la mano de él se posó en la parte baja de su espalda. Un diagrama perfecto de la traición. «Hola, cariño». Su voz sonaba alegre, lejana, como si viniera de otro universo, el universo donde ella estaba en un viaje de negocios, el universo donde yo no había pasado las últimas 3 horas aparcado al otro lado de la calle, viendo cómo cada pieza de mi vida era sistemáticamente desmantelada. ¿Cómo va todo por allí? Intenté responder. Abrí la boca pero solo salió un susurro ahogado. Bien, logré decir. La palabra sonó extraña, como si la hubiera pronunciado otro. Me concentré en la textura de la pared bajo mi palma. Áspera, real. La reunión ha sido agotadora. Pero creo que ha ido bien. El hotel no está mal, continuó, su voz un murmullo despreocupado al otro lado de la línea. El hotel. Describió el vestíbulo. Mencionó la cafetería de la esquina. Yo lo había visto todo, lo había memorizado, cada detalle sórdido, archivándolo en mi cerebro como si fuera un informe de daños. Mis rodillas empezaron a temblar, el peso de mi cuerpo se volvió insoportable. Mi mano se deslizó por la pared, mis dedos dejando un rastro invisible mientras mi espalda se raspaba contra la superficie. Me deslicé hacia abajo, lentamente sin poder evitarlo, hasta que mis caderas golpearon el suelo con un golpe sordo. El teléfono seguía pegado a mi oreja. «Jeremiah, ¿estás ahí? Suena raro». Estaba sentado en el suelo de mi propio pasillo, con las rodillas encogidas contra el pecho. Miré las fotos de la familia colgadas en la pared de enfrente. Nosotros en la playa, los niños en sus bicicletas. Eran artefactos de una vida que ya no existía. Cada sonrisa era una mentira. Cada recuerdo, una pieza de un sistema corrupto. Quería gritarle, preguntarle cómo o por qué, pero el mecanismo para formar palabras se había roto. Un nudo de hielo se había formado en mi garganta. No dije nada, solo escuché su respiración, el sonido de la mujer que amaba viviendo una vida en la que yo no era más que un problema logístico. Con el pulgar corté la llamada. El silencio que cayó fue más violento que cualquier grito. Me quedé allí, en el suelo, en medio de los escombros de mi hogar, aplastado por el peso de lo que ahora sabía. Me levanté del suelo, mis rodillas crujieron como madera vieja. El teléfono estaba sobre la alfombra, una pequeña losa negra de tecnología que había demolido mi mundo. Lo miré, pero no sentía nada hacia el objeto. El veneno estaba en las palabras que había transmitido, en la alegría despreocupada de la voz de Brunhilde. Avancé por el pasillo, mis pasos torpes como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Cada foto en la pared era una burla. Nuestra boda. El primer día de colegio de los niños. Un montaje perfecto de una vida que era una mentira. Me detuve frente a nuestro despacho, la puerta entreabierta. Era el centro de operaciones de nuestra familia, el lugar donde organizábamos las facturas, las vacaciones, la vida, la logística de la felicidad. Entré y me senté en su silla. Su perfume todavía flotaba en el aire, una mezcla de lavanda y traición. Su ordenador portátil estaba abierto sobre la mesa. La pantalla mostraba un salvapantallas de una playa al atardecer, una imagen genérica que ahora me parecía siniestra. Mi corazón latía con una fuerza sorda y pesada en mi pecho. Necesitaba datos. No podía operar con la emoción cruda que me estaba desgarrando por dentro. La emoción era caótica, impredecible. Los datos eran puros. Los datos no mentían. Moví el ratón y la pantalla cobró vida. Su correo electrónico estaba abierto. Decenas de mensajes sin leer. La mayoría publicidad y notificaciones de redes sociales. Nada. ¿Qué estaba buscando? No lo sabía. Una confirmación, una pieza más de información que pudiera encajar en el horrible diagrama que se estaba formando en mi cabeza. Fue entonces cuando vi la notificación en la esquina de la pantalla. Un pequeño recuadro rojo con un mensaje. El almacenamiento en la nube está casi lleno. Gestione sus archivos. Brunhilde siempre se quejaba de eso. Sacaba miles de fotos, grababa vídeos absurdos y nunca borraba nada. Era un desastre digital, un caos que yo de vez en cuando tenía que ordenar. Hice clic en el enlace. Era una tarea mundana, algo que había hecho docenas de veces. Organizar archivos, crear carpetas, optimizar el sistema. Me aferré a esa normalidad como un hombre que se ahoga a un trozo de madera. La nube se abrió, una cuadrícula de carpetas y archivos. Vacaciones 2023. Recibos, proyectos de la casa, todo en su sitio, o casi todo. En la carpeta principal, había un archivo de vídeo con un nombre extraño, una serie aleatoria de números y letras. No estaba clasificado, un error en el sistema.
Hice doble clic. Mi mente todavía funcionaba en modo logístico. Este archivo necesita ser categorizado o eliminado. El vídeo se abrió en una ventana grande. Al principio, la imagen era oscura. Luego, se iluminó. Era una grabación de pantalla de un teléfono. Vi el fondo de pantalla del móvil de Brunhilde, nuestros hijos sonriendo. Luego, un dedo entró en el encuadre y abrió una aplicación de mensajería. Se seleccionó un chat. El nombre en la parte superior era Lysander. Mi respiración se detuvo. El dedo escribió un mensaje rápido, pensando en ti, y luego, adjuntó un vídeo. El vídeo comenzó a reproducirse dentro de la grabación de la pantalla. Era Brunhilde. Estaba en una habitación de hotel, la misma que me había descrito por teléfono, supongo. Llevaba solo una camisa, su pelo estaba desordenado. Sonreía a la cámara de su teléfono, de una forma que yo no había visto en años. Una sonrisa íntima, traviesa, destinada a otra persona. Comenzó a hablar, su voz un susurro, palabras destinadas a él. Mientras hablaba, la camisa se desabrochó. No podía apartar la vista. No era solo la traición, era la documentación de la misma. Era un informe de daños detallado, una prueba irrefutable. La grabación de pantalla continuó, mostrando cómo ella enviaba el vídeo a Lysander, y después, a otra persona. Una tercera persona. No reconocí el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué grabaría la pantalla mientras enviaba esto? Para compartir el momento, para presumir. El vídeo terminó. La pantalla del ordenador volvió a mostrar la cuadrícula de archivos. Me quedé mirando el icono del vídeo, la pequeña imagen congelada de mi esposa. El frío que sentí no era normal. Era un frío geológico, como si el núcleo de mi cuerpo se hubiera extinguido. Ya no estaba en el suelo del pasillo, aplastado por la pena. Estaba sentado en la silla de mi mujer, armado con la verdad. Y era mucho, mucho peor. Las siguientes horas fueron un borrón de movimiento metódico. Guardé una copia del vídeo en un disco duro externo y lo oculté en mi caja de herramientas, debajo de las llaves y los destornilladores. Borré el archivo original de la nube y vacié la papelera. Limpié el historial del navegador. No estaba ocultando el crimen, estaba asegurando la escena. Estaba recopilando pruebas. Cuando las luces de su coche barrieron la ventana de la sala de estar, yo estaba sentado en el sofá, esperándola. La casa estaba en silencio. No había encendido la televisión ni la música. Quería que el silencio la recibiera, que sintiera el vacío que había creado. Dejó su maleta junto a la puerta y entró en la habitación con una sonrisa cansada. «Hola, cariño, qué día más largo». Se acercó para besarme, pero me aparté ligeramente. Su sonrisa vaciló. «¿Pasa algo, Jeremiah? Estás pálido». Su voz estaba llena de una falsa preocupación que me revolvió el estómago. No respondí. Me levanté. Fui al mueble de la televisión y cogí el pequeño disco duro. Lo conecté al ordenador portátil que había puesto sobre la mesa de café. Ella me observaba, su expresión cambiando de la confusión a una creciente ansiedad. «¿Qué haces?» Hice doble clic en el archivo. Giré el portátil para que ella pudiera ver la pantalla. No dije nada, solo la observé mientras la grabación de la pantalla comenzaba a reproducirse. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, dejándola con una palidez de cera. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Se llevó una mano a la boca, como si intentara contener un grito o el vómito que le subía por la garganta. El vídeo de ella misma, íntimo y destinado a otro hombre, llenó el silencio de nuestra sala de estar. El sonido de su propia voz, susurrando palabras de amor para Lysander, resonó en las paredes de la casa que habíamos construido juntos. Cuando el vídeo terminó, ella se quedó inmóvil, sus ojos fijos en la pantalla congelada. Levantó la vista hacia mí. Las lágrimas corrían por sus mejillas, silenciosas y abundantes. «Jeremiah, yo, puedo explicarlo». Su voz era un susurro roto. Yo seguía de pie, inmóvil. Mi corazón no latía más rápido. Se sentía como una piedra en mi pecho. «Explica esto», dije. Mi voz era plana, sin emoción. Era la voz que usaba en el trabajo cuando un sistema fallaba y necesitaba un informe de la causa raíz. Su explicación fue un torrente de palabras, una inundación caótica de emociones. No significaba nada. Estaba sola. Me sentía invisible. «Tú siempre estás tan ocupado, tan metido en tus rutinas». Él me hacía sentir vista. Cada palabra era una excusa, una justificación que mi mente lógica no podía procesar. Era información irrelevante. Los datos eran claros. Una traición, una ruptura del contrato. Él me dijo que me quería. Sollozó, derrumbándose en el suelo. Se arrodilló. Sus sollozos sacudían todo su cuerpo. Fue un error, un terrible error. «Por favor, Jeremiah, por favor, perdóname». Yo la miraba desde arriba. Su dolor era visible, palpable, pero no podía sentirlo. Era como mirar un gráfico que muestra un pico de datos anómalos. Lo reconocía, lo registraba, pero no lo entendía a nivel emocional. Su confesión no me proporcionó ningún alivio, ninguna catarsis, solo confirmó la veracidad de la prueba. El sistema estaba roto sin posibilidad de reparación. Me agaché y cerré el ordenador portátil. El clic de la tapa al cerrarse fue el único sonido en la habitación, aparte de sus sollozos. Me levanté y la dejé allí,
arrodillada en medio de la sala de estar. Subí las escaleras, entré en el dormitorio de invitados y cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama en la oscuridad. No había ira, no había gritos, solo un vacío frío, y la certeza absoluta de que mi vida, el sistema perfectamente optimizado que había construido, había sufrido un fallo catastrófico, y ahora, mi único propósito era entender cómo y por qué, y quién era el responsable de la avería, no para perdonar, sino para documentar el daño. Los días siguientes fueron una niebla de coexistencia silenciosa. Vivíamos en la misma casa, pero en universos paralelos. Brunhilde intentaba hablar conmigo, sus ojos rojos e hinchados. Me dejaba notas, me enviaba mensajes de texto llenos de disculpas. Yo los ignoraba. Me movía por la casa como un fantasma, centrado en una sola cosa, mi investigación. Pero el infierno privado que había construido pronto se convirtió en un espectáculo público. No sé cómo se filtró el vídeo. Quizás la tercera persona a la que se lo envió lo compartió. Quizás fue Lysander. No importaba. Un día, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de amigos, de familiares, todos con la misma pregunta horrorizada. ¿Has visto esto? El vídeo, mi prueba, se había convertido en un chisme viral en nuestro pequeño círculo comunitario. La humillación era un fuego que me quemaba la piel cada vez que salía de casa. Una tarde, mientras sacaba la basura, vi a mi vecina Clementine, al otro lado de la calle. Normalmente nos saludábamos, pero ella desvió la mirada rápidamente, fingiendo estar ocupada con su jardín. Su reacción fue una confirmación más. Todo el mundo lo sabía. El sistema de mi vida no solo había fallado, sino que sus restos estaban expuestos para que todos los vieran y juzgaran. Más tarde esa noche, alguien llamó a la puerta. Era Clementine, parecía nerviosa, sus manos retorcían el borde de su suéter. Jeremiah, ¿puedo hablar contigo un segundo? La dejé pasar. Se quedó de pie en el vestíbulo, sin atreverse a mirar las fotos familiares de la pared. Mira, sé que no es asunto mío, y siento mucho lo que está pasando. Empezó a divagar, sus palabras tropezaban unas con otras. La interrumpí. Clementine, ¿qué quieres? Mi tono fue más duro de lo que pretendía, pero no tenía paciencia para las formalidades. Ella respiró hondo. Es que, yo lo vi, Jeremiah. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, llenos de lástima. Vi su coche, varias veces, cuando tú estabas en el trabajo. Estuvo aquí, en tu casa. Cada palabra era un martillazo en mi pecho. Yo había imaginado la traición en un hotel anónimo de carretera, pero había ocurrido aquí, en mi sofá, en mi cama, en el santuario que había construido para mi familia. Gracias por decírmelo, dije, mi voz extrañamente tranquila. La acompañé hasta la puerta y la cerré. El clic de la cerradura resonó en la casa silenciosa. Ya no había pena. La pena había sido reemplazada por una rabia fría y metódica. La traición ya no era un concepto abstracto. Tenía una ubicación física. Tenía una dirección. Mi casa. Esa noche convertí el despacho en mi centro de mando. Despejé la mesa y coloqué una gran pizarra blanca. En el centro, escribí su nombre. Lysander. Saqué mi ordenador y empecé a buscar redes sociales, registros públicos, artículos de noticias. Cualquier dato, por pequeño que fuera, era relevante. Utilicé las mismas técnicas que usaba en el trabajo para rastrear envíos y optimizar rutas de transporte. Creé un mapa mental, conectando cuentas, amigos, lugares que frecuentaba. Dibujé líneas, diagramas de flujo, identificando patrones en su vida digital. Brunhilde intentó entrar en la habitación una vez. Jeremiah, ¿qué estás haciendo? Hablemos, por favor. La miré, mis ojos fijos en la pizarra. Estoy ocupado, dije. Cerré la puerta en su cara y le puse el pestillo. Mi dolor ya no era un caos incontrolable. Lo había canalizado. Lo había convertido en un proyecto, en un problema logístico que resolver. Iba a desmantelar la vida de Lysander, pieza por pieza, con la misma precisión metódica con la que él había desmantelado la mía. Los días se convirtieron en un ciclo borroso. De día, iba a mi trabajo en la empresa de gestión de residuos, moviendo contenedores y camiones en un mapa digital, una versión simplificada y ordenada del mundo real. Era un alivio. En el trabajo, las variables eran predecibles, los problemas tenían soluciones lógicas. Por la noche, volvía a mi verdadero proyecto, el mapa de la vida de Lysander. La pizarra se llenó de notas, fotos impresas y líneas que conectaban puntos de datos dispares. Su empresa, una consultora de inversiones boutique, parecía legítima en la superficie, pero los registros públicos mostraban una red de empresas fantasma y directores que no existían en ninguna otra parte. Había un patrón de creación y disolución de empresas, cada una activa durante no más de 2 años. Era un sistema diseñado para ofuscar, para ocultar. Brunhilde y yo seguíamos viviendo como extraños. Una noche, me la encontré en la cocina. Estaba preparando la cena para los niños, moviéndose con una eficiencia robótica. ¿No vas a comer?, preguntó, sin mirarme. No tengo hambre, respondí, cogiendo una botella de agua del frigorífico.
Se giró, sus ojos suplicantes. Jeremiah, esto no puede seguir así. Estamos viviendo como fantasmas. Los niños lo notan. Tenía razón. La tensión en la casa era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Él estuvo en nuestra casa, Brunhilde. Clementine lo vio. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? No le preguntaba por celos, necesitaba la información, eran datos para mi cronología. Ella se estremeció, como si la hubiera golpeado. No lo sé, un par de veces, cuando los niños estaban en el colegio. Su voz era apenas un susurro. ¿En nuestra cama? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Fue la primera grieta en mi fachada metódica. Ella cerró los ojos y asintió. Las lágrimas volvieron a brotar. No dije nada más. Me di la vuelta y volví al despacho. El pestillo de la puerta sonó definitivo en el silencio. La confrontación no me había dado ninguna satisfacción. Solo más datos sucios para añadir a mi diagrama de la traición. Me sentía como si estuviera gestionando los residuos tóxicos de mi propia vida. Tuve un gran avance una semana después. Rastreando los registros de propiedad de una de sus antiguas empresas fantasma, encontré un vínculo con una compañía de seguros. Profundicé más, revisando archivos de noticias locales. Encontré un artículo sobre una serie de incendios en almacenes comerciales. Todos habían sido declarados como accidentes, y las pólizas de seguro habían pagado sumas enormes. El propietario de esos almacenes era una de las empresas fantasma de Lysander. Era un patrón claro. Compraba propiedades infravaloradas, las aseguraba por mucho más de su valor, y luego, ocurrían accidentes. Era un fraude de seguros, sofisticado y cruel. Sentí una oleada de algo que casi se parecía a la victoria. Había encontrado su punto débil, había encontrado la palanca que podía usar para destruirlo. Por un breve momento, sentí que tenía el control de nuevo, pero la sensación de seguridad se evaporó tan rápido como llegó. Mientras buscaba más información sobre los incendios, me encontré con un foro online para investigadores de seguros. Un usuario anónimo mencionaba un caso similar, y hablaba de cómo los estafadores a menudo usaban cómplices para proporcionar coartadas o falsos testimonios. La publicación terminaba con una frase escalofriante. A menudo, el eslabón más débil es el socio romántico, que participa sin saberlo o por coerción. Su testimonio puede ser la clave, pero también los convierte en cómplices a los ojos de la ley. Miré la pizarra, la foto de Brunhilde y la mía en un rincón. El vídeo. La prueba más poderosa que tenía contra Lysander la implicaba directamente a ella. La mujer a la que había enviado el vídeo podría ser una testigo, o algo peor. Mi camino hacia la justicia se había vuelto repentinamente mucho más complicado. Destruir a Lysander podría significar destruir a Brunhilde también. Tenía la palanca, pero usarla fracturaría lo que quedaba de mi familia. La idea de que Brunhilde fuera cómplice, aunque fuera sin saberlo, me revolvía el estómago. ¿Era ingenua o estaba cegada voluntariamente? Necesitaba una forma de acabar con Lysander sin arrastrarla a ella. Tenía que haber otra manera, otro punto de presión que no estuviera conectado al vídeo o a la infidelidad. Dejé de lado la investigación del fraude por un momento y empecé a cavar más profundo en el pasado de Lysander. Busqué cualquier cosa. Deudas antiguas, disputas legales, incluso infracciones de tráfico. Estaba buscando un error, una mancha en su historial que pudiera explotar. Fue un trabajo tedioso. Horas y horas, revisando bases de datos públicas, pagando por informes de antecedentes que en su mayoría no llevaban a ninguna parte. Encontré su historial de vehículos. Había tenido muchos coches a lo largo de los años, un patrón de compra y venta cada pocos años. Anoté las marcas, los modelos, las matrículas. Era solo recopilación de datos, rellenando los huecos en mi diagrama. Una noche, mientras comparaba su historial de vehículos con los registros de su empresa, algo me llamó la atención. Un sedán oscuro que había poseído hacía unos 15 años. Lo vendió abruptamente solo unas semanas después de comprarlo. Era una anomalía en su patrón. ¿Por qué comprar un coche y venderlo tan rápido? Consulté mis propios archivos, una caja de cartón en el fondo del armario del despacho que contenía los restos de mi vida anterior, la vida con Serafina. Dentro de la caja estaba el informe policial del accidente, el atropello y fuga que la mató. 15 años atrás, el caso nunca se resolvió. El único testigo describió un sedán oscuro, posiblemente de fabricación extranjera que se dio a la fuga. Era una descripción vaga, inútil en aquel momento, pero ahora tenía un nombre, tenía un posible vehículo. Mi corazón empezó a latir con una fuerza dolorosa. Mis manos temblaban mientras abría el ordenador. Busqué el informe de la venta del coche de Lysander. Lo vendió a un desguace en otro estado. Una forma rápida de hacer desaparecer un vehículo. Crucé la fecha de la venta con la fecha del accidente de Serafina. La venta se realizó 2 días después de su muerte. No podía ser. Era una coincidencia. Una terrible y enfermiza coincidencia. Pero mi mente, entrenada para ver patrones donde otros veían el caos, no podía ignorarlo. Empecé a trazar un mapa. La ubicación del accidente de Serafina. La dirección de la oficina de Lysander en aquel entonces. Estaban a menos de 3 kilómetros de distancia. La hora del accidente, poco después de las 5 de la tarde. Lysander habría estado saliendo del trabajo. Cada dato encajaba.
Cada pieza se deslizaba en su lugar con un clic nauseabundo. La sensación de control que había sentido al descubrir el fraude de seguro se convirtió en un horror helado. Esto ya no se trataba de una infidelidad, ya no se trataba de un fraude. Me levanté de la silla, tropezando hacia atrás. La pizarra, mi mapa de la vida de Lysander, ya no era un diagrama de venganza. Era un monumento a una monstruosidad que había estado acechando en las sombras de mi vida durante 15 años. El hombre que había destruido mi presente era el mismo hombre que había destruido mi pasado. Brunhilde no se había acostado con un simple estafador, se había acostado con el asesino de mi primera esposa. La revelación no fue un grito, fue la ausencia de todo sonido, un vacío que absorbió todo el aire de la habitación, todo el aire de mis pulmones. El coste de mi búsqueda de la verdad era mi propia cordura. Había encontrado la palanca definitiva para destruir a Lysander, pero el peso de esa palanca iba a aplastarme a mí. El mundo se había vuelto afilado y peligroso. Cada rincón de mi casa, cada recuerdo, estaba ahora contaminado por esta nueva y horrible verdad. Miraba a Brunhilde y no solo veía a la mujer que me había traicionado. Veía a la mujer que había metido al monstruo en mi casa, en mi vida, por segunda vez. Ella no lo sabía, por supuesto. Para ella el problema seguía siendo la infidelidad. Un día, después de dejar a los niños en el colegio, me acorraló en la cocina. Llevaba en la mano un folleto. He concertado una cita, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Terapia de pareja. El jueves. Tenemos que hablar, Jeremiah. De verdad, si no por nosotros, por los niños. La miré. Terapia. Quería sentarse en una habitación y hablar de sentimientos, de comunicación, de confianza. ¿Cómo podía explicarle que la confianza era una galaxia lejana, que el problema ya no era su aventura, sino el hecho de que su amante era el asesino de Serafina? Acepté ir. No sabía por qué. Quizás una parte de mí necesitaba la normalidad de un problema que pudiera discutirse, o quizás solo quería ver qué pasaría. Nos sentamos en el despacho de la terapeuta, un espacio tranquilo con sillas cómodas y luz suave. Brunhilde habló primero. Lloró. Habló de su soledad, de sentirse invisible, de su terrible error. Habló de Lysander como un escape, una fantasía estúpida que se le fue de las manos. La terapeuta me miró. Jeremiah, ¿qué sientes al oír esto? Sentir, era una palabra extraña. Yo no sentía, yo procesaba datos. Los datos no cuadran, dije, mi voz sonando hueca en la habitación silenciosa. Brunhilde me miró, confundida. ¿Datos? ¿De qué estás hablando? Esto no es un problema de logística, es nuestro matrimonio. Todo es un problema de logística, respondí, mi mirada perdida en un punto de la pared. Se trata de causa y efecto, de acción y consecuencia. Hay piezas que no encajan. La sesión se fue a la deriva. Brunhilde intentaba conectar conmigo, alcanzarme a través de la niebla, pero yo estaba en otro lugar. Estaba en una calle oscura, hace 15 años, viendo las luces parpadeantes de una ambulancia. Estaba en mi despacho, mirando un diagrama que conectaba dos mundos que nunca debieron tocarse. Brunhilde se frustró. Su tristeza se convirtió en ira. No lo estás intentando. Estoy aquí, abriéndome en canal. Y tú estás en otro planeta. Es que ya no te importo nada. Sus palabras me golpearon, pero no de la forma que ella esperaba. Tenía razón. En ese momento, su dolor por la infidelidad parecía insignificante. Era una crisis, sí, pero yo estaba lidiando con dos. La crisis de mi presente y la catástrofe sin resolver de mi pasado estaban convergiendo en mi cabeza. Y el peso me estaba aplastando. Salimos de la terapia en un silencio más profundo y frío que nunca. La pequeña esperanza que ella podría haber tenido se había extinguido. En casa, la vi hacer las maletas. No gritó, no lloró más. Se movía con una resignación tranquila y derrotada. No puedo hacer esto más, Jeremiah. No puedo luchar por algo que tú ya has dado por muerto. Se llevó a los niños a casa de su hermana. Vi cómo su coche se alejaba por la calle y no sentí nada, ni alivio ni tristeza, solo vacío. Estaba solo en la casa, con mi pizarra, mis diagramas y la verdad. Tenía todas las pruebas que necesitaba para destruir a Lysander por el fraude y por el asesinato. Pero ahora todo tenía un coste. Para obtener justicia por Serafina, tendría que volar por los aires la vida de mis hijos, exponer a su madre no solo como una adúltera, sino como la amante de un asesino. No había opciones buenas. Cada camino llevaba a la devastación. Estaba atrapado en un sistema que no podía optimizar, en un problema sin solución. Estaba en el punto de máximo quiebre. La llamada de Brunhilde llegó al día siguiente. Su voz era diferente, despojada de ira y de súplica. Era solo una voz cansada. Una sesión más, Jeremiah. La última. Te lo debo a ti, me lo debo a mí. Para cerrar esto, para decir todo lo que hay que decir. Después de eso, haré lo que tú decidas. Acepté. La lógica de un cierre, de un informe final, apelaba a mi necesidad de orden. Nos encontramos en el mismo despacho silencioso. Esta vez, Brunhilde no lloró. Me miró directamente y habló. Fue una confesión completa. No solo los hechos,
sino los detalles, las mentiras, la forma en que se había engañado a sí misma. Admitió la imprudencia, el egoísmo, el daño que me había causado. Fue honesta, brutalmente honesta. Por primera vez, no hubo excusas. Fue un reconocimiento total de su responsabilidad en la destrucción de nuestra familia. La terapeuta me miró, esperando mi respuesta. Brunhilde me miró, esperando un veredicto. Y en ese momento, me di cuenta de que nada de lo que dijera importaba. Su confesión, su dolor, todo era real. Pero llegaba demasiado tarde y estaba dirigida al problema equivocado. La infidelidad era solo la capa superficial de la podredumbre. Era el síntoma, no la enfermedad. Mientras ella hablaba de sentirse invisible, yo veía el rostro de Serafina. Mientras ella hablaba de su aventura, yo veía las luces rojas y azules reflejadas en el asfalto mojado. Su crisis era un drama matrimonial. La mía era una historia de asesinato sin resolver que había envenenado mi vida durante 15 años. Su confesión era como pedir perdón por haber roto un vaso en una casa que ya se había quemado hasta los cimientos. Me levanté lentamente, no dije una palabra. El alivio en la cara de Brunhilde al terminar su confesión se transformó en confusión y luego en un dolor sordo al ver mi reacción. Jeremiah, empezó a decir. Le di la espalda y salí de la habitación. No corrí. Caminé con el mismo paso metódico con el que había dirigido mi vida y mi investigación. Salí del edificio y subí a mi coche. El motor arrancó con un sonido limpio y eficiente. Pero no conduje hacia la casa vacía, ni hacia la casa de la hermana de Brunhilde. Conduje por el centro de la ciudad, los edificios pasando como puntos de datos sin importancia. Mi destino era un edificio de ladrillo gris con una bandera ondeando en el frente. La comisaría de policía. Aparqué el coche, apagué el motor y me quedé sentado un momento en el silencio. En el asiento del copiloto había un maletín. Dentro estaba todo: el disco duro con el vídeo, las copias de los registros de la empresa de Lysander, los informes que detallaban el fraude de seguros, y la carpeta final, el informe del accidente de Serafina, junto con los registros del vehículo de Lysander, el mapa que mostraba la proximidad de su oficina al lugar del accidente, y la cronología que unía los dos eventos. Era toda mi investigación, todo el dolor, la rabia y la humillación de los últimos meses, destilado en un informe de daños claro y conciso. Sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer. Estaba sacrificando el futuro de mi familia actual para obtener justicia por el pasado. Estaba eligiendo cerrar el círculo de Serafina, sin importar el coste. Entré en la comisaría, el maletín pesado en mi mano. Me acerqué al mostrador. Necesito hablar con un detective, dije, mi voz firme y clara por primera vez en mucho tiempo. Tengo información sobre un caso de fraude, y sobre un atropello y fuga sin resolver de hace 15 años. El sistema estaba roto, pero por fin iba a limpiarlo.